¿Sabías que uno de los hombres más peligrosos del octágono casi pasa desapercibido antes de su gran llegada a la UFC? Hoy vamos a conocer a Dan Severn, la bestia, quien desafió todas las expectativas y cambió las MMA para siempre. Al final del video, entenderás por qué su legado sigue siendo tan grande. Quédate hasta el final para descubrirlo. Si amas a tu mamá, dale like al video y suscríbete. No querrás perderte lo que viene. ¡Vamos allá! Antes de mediados de los años 90, la mayoría de las personas pensaban que las artes marciales hacían a un luchador verdaderamente duro y peligroso. Los luchadores de lucha libre eran vistos más como entretenimiento que como verdaderos combatientes, algo que reflejaba un desprecio general por la disciplina de la lucha libre profesional. Sin embargo, en 1994, un hombre surgió que echaría por tierra todas estas ideas preconcebidas sobre el mundo de la lucha, un hombre que demostró que el concepto de lucha de las artes marciales y la lucha libre no solo eran comparables, sino que podían ser incluso complementarios. Ese hombre era Dan Severn, conocido en el mundo de las MMA como La Bestia. En su libro autobiográfico, Dan relató cómo desde muy joven había estado obsesionado con el mundo de la lucha, pero su camino hacia la UFC no fue fácil. Dan había sido rechazado una y otra vez por los directivos de la UFC, quienes consideraban que la lucha libre no era un arte marcial auténtico, pero la determinación de Dan era más fuerte que cualquier rechazo. Tras una persistencia casi inquebrantable, logró que los directivos le dieran una oportunidad, y así comenzó el camino que cambiaría para siempre el destino de la UFC y de las artes marciales mixtas. Fue en el torneo UFC 4 de 1994 donde Dan Severn, la bestia, demostró que no solo los artistas marciales eran los que dominaban el octágono. Aquella noche no fue solo una de victorias o triunfos rápidos, fue una noche que marcó un antes y un después en la historia del deporte. Era la noche de Dan Severn, un hombre que, aunque de gran estatura y fuerza, no era el prototipo de luchador callejero, sino un competidor calculador y profesional. Desde joven, Dan fue un fenómeno en el mundo de la lucha libre, llegando a formar parte del equipo olímpico de lucha a tan solo 17 años. Su imponente físico y su habilidad de la lucha lo convirtieron en un luchador muy respetado, pero la vida le tenía preparada una gran prueba. Una lesión de rodilla lo apartó de la lucha libre profesional. En esa época, la medicina aún no estaba lo suficientemente avanzada para tratar ese tipo de lesiones, y eso significó un parón importante en su carrera. Sin embargo, si no hubiera sido por esa lesión, es muy posible que nunca hubiésemos visto a la bestia en el octágono de la UFC. La vida parecía haberle cerrado una puerta, pero lo que en un principio fue un obstáculo, terminó abriéndole un nuevo camino, uno mucho más grande y definitivo. El UFC 4 de 1994, celebrado en Oklahoma, fue el primer gran escenario donde Dan Severn dejó su huella. En esos tiempos, las MMA no existían como tal y los combates de la UFC se disputaban con reglas mínimas y sin categorías de peso. En su primer combate, Dan enfrentó al luchador local Anthony Macías, un competidor serio en Muay Thai que también tenía experiencia como luchador en el instituto. Sin embargo, enfrentarse a Severn fue como llevar un cuchillo a un tiroteo. Dan no solo se destacó por su destreza física, sino también por su habilidad para conectar con el público, algo que había aprendido en sus años en la lucha libre profesional. El combate comenzó como se esperaba. Macías lanzaba poderosos golpes a distancia, pero Severn, confiado en su fortaleza y habilidades en el suelo, atacó con sus pies y trasladó la pelea a la lona. Lo que sucedió después fue impresionante. Macías intentó golpear a Severn con codos a la cabeza, una técnica que en ese entonces era poco común, pero la fuerza de Severn fue demasiado. Con una serie de potentes oplazas, Dan derribó a Macías y lo inmovilizó contra el suelo, utilizando su enorme peso y fuerza. La audiencia observaba atónita como Severn, con una calma impresionante, sometía a su oponente. Finalmente, Dan selló la victoria con un estrangulamiento por detrás, una técnica que dejó claro quién era el verdadero dominador en el octágono. Gracias a su impresionante actuación, Severn se ganó el respeto de los fanáticos y de los expertos, y aún hoy, tras más de 30 años de esa histórica noche, su nombre sigue siendo recordado como uno de los momentos más icónicos de la UFC. Pero el camino de la bestia no había hecho más que comenzar. Su siguiente combate fue contra Marcus Bosset, un cinturón negro de karate Shotokan, un joven luchador que, al igual que Dan, tenía una gran reputación en los deportes de combate. Bosset comenzó el combate con confianza, asestando una poderosa patada al cuerpo de Severn. Sin embargo, Dan, a diferencia de su oponente, había aprendido a adaptarse a cada combate, y tras recibir el golpe, se dio cuenta de inmediato de que no quería recibir otro. Actuando rápidamente, Severn ejecutó un pase excelente a través de las piernas de Bosset, llevando el combate al suelo, donde, con su dominio, controló la situación de manera absoluta. Dan, aprovechando su experiencia en lucha libre,
aplicó un estrangulamiento con triángulo de brazo, una técnica que había aprendido de luchadores profesionales japoneses. Si alguna vez te has sentido como si nadie creyera en ti, pero seguiste adelante, dale like, y si te gustan las historias épicas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Asterisco: en los próximos minutos, entenderás cómo Dan Severn superó todos los obstáculos y se convirtió en una leyenda de la UFC. Quédate hasta el final para ver cómo lo hizo. Aunque no dominaba completamente la técnica, su fuerza era tal que Bosset no tuvo más opción que rendirse. Al avanzar en el torneo, Severn se enfrentó al campeón de la UFC, Royce Gracie, un luchador legendario que había demostrado la supremacía de la familia Gracie en las artes marciales brasileñas. Aunque la lucha de Severn era más técnica y física, Gracie había demostrado ser un experto en el suelo, con su habilidad para aplicar sumisiones letales desde la guardia inferior. Se esperaba que este combate fuera una prueba de fuego para Severn, y aunque muchos no confiaban en su habilidad para someter a un luchador tan experimentado como Royce, la bestia tenía en mente una estrategia clara. Al inicio del combate, Severn no perdió tiempo en llevar a Gracie al suelo, como era de esperar. Sin embargo, Gracie, fiel a su estilo, comenzó a trabajar desde su guardia inferior. Lo que nadie había anticipado, pero que Severn sabía perfectamente, era que el poder físico y la fuerza de un luchador de lucha libre podía ser tan eficaz como cualquier técnica de jiu-jitsu, si se ejecutaba correctamente. Mientras Royce aplicaba sus conocidas técnicas de ruptura, Severn la soportaba con una resistencia asombrosa, sin ceder ni un solo centímetro. Los comentaristas no entendían por qué Severn no golpeaba a Gracie, pero Dan, con una visión clara del combate, no quiso herir al luchador brasileño innecesariamente. El combate continuó en el suelo, con Gracie intentando someter a Severn, pero sin éxito. En un giro inesperado, Severn, ya agotado por los 15 minutos de lucha, fue atrapado en una llave de triángulo por Royce, lo que significó su derrota. Para muchos, ese fue el fin del reinado de Dan Severn en la UFC. Sin embargo, para él, representó solo un obstáculo más que lo motivó a volver con más fuerza. 4 meses después, Dan regresó al octágono en el torneo UFC 5, apodado el Regreso de la Bestia. Su primer oponente fue Joe Charles, un veterano judoka que había demostrado su habilidad para derrotar a oponentes con rapidez. Sin embargo, Joe no estaba preparado para el poder y la determinación de Severn. Desde el principio, Dan empujó a Charles contra la pared de la jaula, mostrando una fuerza brutal con rodillazos a la cabeza y golpes con los codos. El Joe Charles que muchos esperaban no era rival para la imponente fuerza de Severn, quien acabó con él de manera rápida y efectiva con un estrangulamiento trasero. El siguiente combate de Severn fue contra Oleg Taktarov, un luchador ruso conocido por su habilidad para adaptarse a cualquier estilo de lucha. Desde el principio, Severn fue cauteloso, sabiendo que no podía cometer el mismo error que había cometido en su pelea contra Royce Gracie. Sin embargo, Taktarov no era rival para la fuerza física y la experiencia en el suelo de Severn. Tras dominar el combate y soportar un par de intentos de sumisión por parte de Oleg, Severn terminó el combate con un rodillazo en la cabeza que dejó a su oponente sangrando y completamente derrotado. Con cada victoria, la leyenda de Severn crecía. El siguiente desafío fue el combate final en UFC 5, donde Dan se enfrentó a un viejo conocido, Tank Abbott. Este luchador, conocido por su impresionante fuerza física, había aterrorizado a varios rivales, pero no pudo intimidar a Severn, quien estaba decidido a demostrar que el respeto mutuo y la técnica siempre prevalecerían sobre la brutalidad. Durante el combate, Tank intentó lanzar sus poderosos golpes, pero Severn, con su experiencia en lucha, presionó a Abbott contra las cuerdas y lo llevó al suelo, donde dominó completamente el combate. Aunque Tank mostró una enorme resistencia, no pudo evitar la derrota, y Severn terminó el combate con una impresionante victoria. Y ahí lo tienen, amigos. Dan Severn transformó su destino y demostró que no importa cuántos obstáculos haya en el camino, lo único que cuenta es seguir luchando. Si te ha gustado la historia, dale like, suscríbete y comenta abajo. ¿Te ha inspirado Severn a seguir adelante? No importa qué, queremos saber tu opinión. Antes de irnos, dime, ¿qué harías tú en una situación difícil? ¿Te rendirías o seguirías luchando? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Sigue luchando, campeón.